colaboración nuestra, del Partido de la Liberación Dominicana, de amigos, colaboración para su triunfo electoral en el 1999. O sea, nosotros le apoyamos electoralmente en términos de su campaña, estrategia de campaña, gente que sabía hacer los spots de televisión, gente que hacía encuestas. Todo esto nosotros contribuimos en la campaña para su triunfo electoral de 1999. Tengo malas noticias para aquellos que apoyan al presidente o expresidente Leonel Fernández. Esta noticia no es halagüeña. El señor no va a poder ser presidente de República Dominicana. Y puede ser que yo esté dando un statement, una afirmación un poco temeraria, pero si uno usa la lógica, si uno evalúa lo que está pasando con esta implementación de la doctrina Monroe, versión Donald Trump, versión año 2025, y toda la tendencia que ha tenido Latinoamérica con relación a derechizarse y específicamente alinearse con el presidente Donald Trump, como es obviamente el líder de Occidente. Entonces no es difícil entender que al doctor Leonel Fernández le va a ser bastante difícil poder ganar las elecciones, no porque no tenga popularidad, sino porque la realpolitik geopolítica le va a impedir que él pase sin ningún tipo de inconvenientes. Y uno dirá, ¿puede usted decirme qué tipo de afiliación podemos nosotros demostrar cuál ha sido la alineación, este apego que tiene Leonel Fernández con el progresismo, el socialismo del siglo XXI? Y yo diría que es bastante fácil buscar, y en los periódicos de circulación nacional o internacionales uno va a poder darse cuenta de que siempre ha sido de esa manera. Hagamos nosotros memoria. En el año 1998, el doctor Leonel Fernández, con solo 2 años en la presidencia de la República, restableció las relaciones con la República de Cuba, con la Cuba de Fidel Castro. Y esto puede ser, o la gente lo puede entender como una promesa que le cumplió Leonel Fernández al profesor Juan Bosch, el profesor de ellos, no mi profesor, porque como ustedes saben, Juan Bosch, además de estar exiliado en Cuba, también tenía una relación bastante cercana con Fidel Castro y con su hermano Raúl Castro. Hay incluso fotos de ellos en botes, de su amistad, y también, en teoría, participando de algún tipo de conspiración contra el régimen de Trujillo. Ahora bien, además de este evento del 1998, este restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba que promovió Leonel Fernández, también en el 1998 hay rumores, porque no ha sido confirmado, de que hubo una financiación por parte de Leonel Fernández a el señor Hugo Chávez, que para el 1998 era candidato presidencial y luego se había levantado o se levantaría con la presidencia de la República para el 1999. Colaboración nuestra, del Partido de la Liberación Dominicana, de amigos, colaboración para su triunfo electoral en el 1999. O sea, nosotros le apoyamos electoralmente en términos de su campaña, estrategia de campaña, gente que sabía hacer los spots de televisión, gente que hacía encuestas. Todo esto nosotros contribuimos en la campaña para su triunfo electoral de 1999. También esta relación fue confirmada, esta cercanía con Hugo Chávez por parte de Leonel Fernández, cuando se hizo la intentona de golpe de Estado, en que se podría considerar que Chávez fue un presidente legítimo. Y en esa intentona de golpe de Estado que todos recordamos, 2002, Leonel Fernández llamó a Hugo Chávez y le preguntó qué estaba pasando, porque estaba viendo en la televisión una manifestación masiva de gente que estaba procurando darle un golpe, e incluso le ofreció Leonel Fernández llamar al presidente, al fenecido Jimmy Carter, para buscar algún apoyo internacional. El día del golpe, yo estoy viendo la televisión, estoy viendo a CNN, y cuando veo lo que está ocurriendo, decido llamarlo por televisión, llamarlo por teléfono. Cuando le llamo, me doy cuenta que él como que no sabe lo que está ocurriendo. Él no tiene, digamos, el dominio
la información de la magnitud de lo que está ocurriendo. Digo, ¿está diciendo algo histórico? No, y él lo dijo aquí cuando vino. El presidente Chávez en ese momento, usted pudo informarle algunas cosas. O sea, él no estaba debidamente informado. Y cuando él vino la última vez, el último viaje que hizo acá, él contó en detalle lo que aconteció. Entonces le llamo por teléfono, le digo, estamos aquí muy preocupados con lo que está ocurriendo. Y dice, ¿qué es lo que ocurre? Digo, bueno, aquí vemos gente hasta disparando desde un puente que está en la avenida central. Esto se está yendo a las manos. Y dice, pero yo no estoy dando cuenta de eso. Entonces, ¿qué cree que podemos hacer? Digo, yo voy a llamar al presidente Carter, porque teníamos esa relación entre los tres. Llamaré de nuevo al presidente Carter para que él sepa lo que está ocurriendo y se dé a conocer la noticia de que en Venezuela hay un intento para derrocar el gobierno del presidente Hugo Chávez. Perfecto, ponte en eso y después conversamos. Y en efecto me puse en eso, pero ya no pude conversar con él porque fue hecho preso. Ahora bien, si nos vamos a otros eventos importantes, también podemos recordar que él estableció diálogos en República Dominicana con la Mesa de la Unidad Democrática y el PSV para cuando se comenzaron a esgrimir los argumentos de, vamos a decir, violaciones a los procedimientos democráticos para con las elecciones presidenciales y congresuales en Venezuela, cosa que Leonel Fernández sirvió de anfitrión en República Dominicana para el año 2016, que empezaron conversaciones preliminares entre la supuesta Mesa de la Unidad Democrática y el PSV en suelo dominicano. También en el año 2017, ustedes saben que él participó junto con Zapatero y el presidente de Panamá como, vamos a decir, expresidentes que avalaban que ese proceso entre el PSV, ese diálogo y la MUD eran válidos. Le estaban dando un espaldarazo diplomático, lo que hizo que bajaran las tensiones internacionales para con, obviamente, el gobierno del PSV, en este caso el gobierno del chavismo, ya fenecido, el comandante, el delincuente de Hugo Chávez. Ya, como ustedes pueden recordar, eran conversaciones directas con ya el naciente madurismo. Este diálogo, si mal no hago memoria, fue tomado por Danilo Medina, el protagonismo, y se hace a un lado a Leonel Fernández. Y solamente vemos a este último, a Leonel Fernández, teniendo una participación protagónica en el proceso electivo de Venezuela en el año 2024. Ese mismo año fue extremadamente criticado a Leonel porque le dio una bocanada de oxígeno a ese proceso funesto del verano del 2024, donde también no fue que participó el PSV solo, sino que la señora María Corina Machado, esa que está en los Estados Unidos y que quiere, obviamente, que en algún momento le permitan gobernar ese país, participó de ese proceso después de unas negociaciones que se hicieron en Barbados. Esas negociaciones, según el señor Eduardo Vitar, no fueron gratis, sino que a María Corina Machado se le hizo una devolución de una siderúrgica, de una empresa metalera que era de su familia, como un trade, como un intercambio para que participara de esas elecciones, que como sabemos fueron fraudulentas como todas las otras elecciones, desde las elecciones que hizo Capriles con Maduro, luego del fallecimiento de Chávez, que él mandó a la gente a bailar salsa. Desde ese momento se sabe que las elecciones son fraudulentas en Venezuela y que obviamente en el 2024 no iba a ser de otra manera. Entonces, usted dirá, si no es Leonel Fernández, si no es Leonel el que va a estar como presidente de la República, porque como ustedes saben, no es que el PRM está pasando por los mejores momentos a nivel de popularidad. Entonces, si no es Leonel, y no puede ser Luis, porque Luis ya tiene 2 periodos presidenciales, ¿quién sería? Bueno, haciendo un análisis sobre cuál es la tendencia de la región y, como mencioné, la aplicación de la doctrina Monroe estilo Donald Trump ahora en el 2025, para el año 2028 los candidatos que estoy viendo que pueden estar más agraciados por el manto de la bendición de Donald Trump o de lo que se llama el movimiento MAGA, puede ser David Collado o la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ¿Por qué? Porque estos no son PRMistas de pura cepa, no son PRMistas de iniciación, no son PRMistas que se formaron ahí
aunque ese partido tiene poco tiempo, sino que son enganchados a PRMistas. Y pueden decir que tenían afiliación con el PRD previa, pero como ustedes saben, la afiliación de David Collado y de Raquel Peña no tiene nada que ver con partidos, sino con otras cosas, con otras influencias. Y como ustedes saben, o entiendo yo, lo que va a darse es una puja de quien tiene más capacidad lobística en Washington para que reciba la bendición y salga agraciado en el PRM como candidato presidencial. Por tal razón, como Leonel no va a poder, pero va a ser el candidato, como los candidatos del PRM, los precandidatos del PRM, que tengan alineación ideológica, obviamente, que tienen tendencias al socialismo del siglo XXI, no van a poder pasar. Y se quedaría David Collado o Raquel Peña, y en el caso del PLD, que no lo menciono, es obvio que aunque presenten cualquier candidato, no van a ganar porque el PLD está muy disminuido. Y además, nada que huela a PLD, el presidente Trump lo va a dejar pasar, porque en el gobierno de Danilo Medina fue cuando se restablecieron relaciones con China y se rompieron relaciones diplomáticas con Taiwán, cosa que obviamente le costó la presidencia de la República a Danilo Medina y posteriormente al partido. Por tal razón, y finalizando con este punto, es prácticamente imposible a nivel de matemáticas a este momento que el candidato que vaya a ganar no sea uno del PRM y uno que no sea entre David Collado o la vicepresidenta Raquel Peña. Ahora, haga usted las sumas. ¿Quién usted entiende tiene más capacidad de lobismo? Les voy a dar a ustedes una pista, porque incluso hay uno de esos candidatos que está vinculado con alguien que se le llamaba Mr. X. Busca un artículo que fue escrito por Bernardo Vega en el periódico Hoy, donde él menciona a ese Mr. X, y usted va a saber quién tiene más capacidad de lobismo y quién para mí va a quedarse con la candidatura del PRM y posteriormente se quedará con la presidencia de la República Dominicana, para el dolor, para el despecho de muchas personas en el PRM y también para Leonel Fernández. Aunque yo puedo decir que el doctor Leonel Fernández tiene una capacidad de poder salir bien parado de muchas situaciones, y no creo que vaya a ser la excepción en esta vez.